Pero vamos a ir ya rápidamente a la palabra de Dios y vamos a estar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, que fue donde dejamos la lectura el fin de semana pasado, el domingo. Y vamos a leer los versículos del 22 al versículo 25. Dice la palabra de Dios, y leo en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que aquel día en el que beba de nuevo en el reino de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, tu amor y bondad. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estar aquí para servirte, para alabarte, para glorificarte y para predicar tu palabra. Es un verdadero gozo, Señor, poder estar hablando a mis hermanos y hablándoles precisamente, Señor, de la grandeza y la gloria de tu evangelio. Gracias, Señor, por este relato que tenemos aquí de la cena del Señor, de la última cena, que nos recuerda que tú eres, Señor, nuestro pan, que tú eres el que con su sangre ha sellado un nuevo y mejor pacto para nosotros. Y deseamos, Señor, que esto sea de mucho provecho para nuestras almas y que traiga también aliento a los corazones cansados. Te pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado y que tú seas exaltado. En el nombre y en los méritos de Jesús oramos. Amén y amén. Hoy hemos llegado ya al versículo 22 del capítulo 14, como bien lo leímos, en un relato bien conocido, ¿verdad? Algunos conocen este relato como el relato de la última cena o la última comida del Hijo de Dios. El cristianismo es conocido básicamente por dos hechos esenciales. El primero de ellos es el bautismo y el segundo, este que nosotros vemos aquí establecido por Jesucristo, lo que se conoce como la Santa Cena o la Cena del Señor. Son dos eventos, dos hechos que están ligados a la fe y a la práctica cristiana. De hecho, el cristianismo se sostiene en esas dos ordenanzas. Básicamente, la ordenanza del bautismo, que es la confesión pública de los pecados, y la ordenanza de la Cena del Señor, que es el recordatorio de que esos pecados han sido perdonados, lo que nos permite no olvidar precisamente esa obra del Señor Jesús por nuestros pecados. Y nosotros vamos a estar hablando precisamente de eso en esta mañana. Nosotros estuvimos viendo cómo en los versículos anteriores Judas se había vendido a los sumos sacerdotes y a los principales sacerdotes y a los líderes judíos para vender a su maestro, el Señor Jesucristo, y vemos cómo, aunque tuvo la oportunidad de arrepentirse, no lo hizo. Pero hay un momento allí en el que Judas sale de la reunión. Ellos están en una casa que había sido preparada precisamente para tomar la Pascua. Era la celebración más importante. Vamos a hablar de eso un poquito en un momento. Pero era la celebración más importante de los judíos. Y ellos estaban reunidos allí. Sin embargo, después de cierto tiempo en la reunión, Judas salió a vender al Señor Jesucristo, a decir dónde estaba él, a decirle a los sumos sacerdotes que él estaba en esa casa para que fueran y lo atraparan. Pero lo que llama la atención es que precisamente Jesús se queda allí con los 11 discípulos, que serían los que en adelante iban a estar encargados de llevar y extender el evangelio hasta donde lo conocemos en el día de hoy. Así que ese es el escenario que nosotros tenemos enfrente. Jesús con los 11 discípulos, Judas que está vendiéndolo en ese momento, y ellos están participando precisamente de esta celebración, la celebración de la Pascua. La Pascua judía, como les mencioné, era una de las, o más bien la festividad más importante de los judíos en aquella época. La festividad duraba más o menos una semana y durante toda esa semana en Jerusalén, los judíos estaban recordando la manera en la que Dios los había sacado del cautiverio en Egipto en los días de Moisés. Acuérdense ustedes que ellos habían estado cautivos durante 400 años sirviendo a Faraón, pero cuando llegó Moisés al poder,
Moisés fue usado por Dios y a través de muchas señales, Moisés guió al pueblo y también confrontó el corazón endurecido de Faraón. Pero cuando ellos iban a salir hubo una señal bien importante. Después de haber intentado de muchas maneras sacar al pueblo y el Faraón no responder ante ninguna de esas señales, el Señor le dice a Moisés que le enviaría una última señal. En esa última señal todos los primogénitos de los egipcios iban a morir, pero para que los judíos se salvaran, es decir, para que cuando pasara el ángel de la muerte y no reclamara vida en las casas de los judíos, lo que ellos iban a hacer era sacrificar un cordero y manchar los dinteles de las puertas, es decir, la parte frontal de las puertas con la sangre de ese cordero, para que cuando el ángel de la muerte pasara supiera que allí ya se había ofrecido un sacrificio y que no era necesario que muriera ningún primogénito. Ellos lo hicieron así y ese día hubo gran llanto en Egipto y Faraón dejó por fin ir al pueblo de Israel. Y en esa salida Dios le da una instrucción a Moisés. Dios le dice: dile al pueblo que tome pan sin levadura, que tome lo que pueda, hierbas amargas, y cuando salgan, ustedes deben recordar este día perpetuamente. Es decir, ustedes deben recordar el día en que yo los saqué de la tierra de Egipto. Entonces, esa Pascua tenía varios elementos. Lo primero es que era un recordatorio. Ellos debían ofrecer la Pascua una vez al año durante una semana, en donde estaban comiendo pan sin levadura, carne de cordero y hierbas amargas, para recordar que ellos salieron apresuradamente de Egipto por medio del sacrificio de un cordero y también en medio de gran amargura. Ellos no podían olvidar eso, y esto es importante. Noten cómo Dios contempla de alguna manera nuestro corazón olvidadizo, cómo nosotros podemos rápidamente olvidarnos de lo que Él hace en nuestras vidas, y Él establece maneras de recordarnos precisamente esa forma en la que Él ha trabajado y ha obrado en nosotros. Lo otro que nosotros vemos aquí es que esta celebración de la Pascua debía ser comida, según Éxodo capítulo 12, solo por los miembros del pueblo judío. Es decir, una persona que no perteneciera al pueblo judío no podía participar de la Pascua. Para pertenecer al pueblo ellos tenían que circuncidarse, que era la señal del pacto que Dios le había dado a Abraham, y luego que se circuncidaban, entonces podían participar de ese recordatorio. Y eso tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque alguien que no tiene ninguna relación con Dios, que no está familiarizado con Dios, ¿para qué quiere recordar lo que Dios ha hecho? Así que para que ellos participaran de la Pascua, debían ser parte del pueblo de Dios. Y eso nos da más o menos una idea de la razón por la que Judas no estaba en esta nueva Pascua, como veremos, que el Señor Jesucristo estaba estableciendo. También es impresionante ver la tremenda relación que hay en la Biblia. Todo lo que nosotros vemos que Jesús está haciendo en este evento que hemos leído en el capítulo 14 está conectado estrechamente con lo que había sido anunciado en el Antiguo Testamento en los días de Moisés. De modo que esa Pascua que Dios estaba estableciendo en Éxodo capítulo 12 para el pueblo de Israel apuntaba a una que se iba a celebrar y que sería mucho más completa, que es la que el Señor Jesucristo está estableciendo en estos versículos y que vamos a explicar en este sermón. Así que la Biblia no es, como vemos, una historia, un montón de historias desconectadas, sino que cada una de ellas va llevando progresivamente a revelarnos aquello que es completo en la voluntad de Dios, o lo que Él quiso que nosotros consideráramos desde el principio. Así que si observáramos, ¿verdad?, de manera detenida, veríamos que las figuras del cordero, el pan sin levadura y otros elementos siguen estando allí, solo que ahora en relación con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra cosa interesante en este versículo que leemos es que el versículo 22 dice: y mientras comían, es decir, mientras ellos estaban celebrando la Pascua judía, Jesús toma la iniciativa de establecer un nuevo símbolo.
o no un nuevo, pero sí como una explicación a los elementos que estaban disponibles allí. Como que Él les da otras disposiciones, ¿verdad? Y empieza a mostrarles un nuevo significado, uno mucho más claro, asociado al pan, asociado al vino y, como veremos, también asociado al cordero. Así que nosotros vamos a ver este texto a la luz de nuestros acostumbrados tres encabezados. El primero de ellos vamos a ver un nuevo pan, el segundo un nuevo vino y el tercero una nueva esperanza. Un nuevo pan, un nuevo vino y una nueva esperanza. Noten lo que dice, mis amados hermanos, en el versículo 22 y 23. Y mientras comían, Jesús tomó pan. Seguramente ese pan que tenían allí en la fiesta de la Pascua, que se acostumbraba a celebrar pan sin levadura, tomó pan y lo bendijo y lo partió. Es decir, el Señor bendice el pan y luego que bendice el pan lo parte y lo da a sus discípulos. Y aquí es donde está el elemento interesante. Él le dice a ellos: tomad, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Es decir, Jesús está dándole un significado al pan que hasta ese momento sus discípulos no conocían. Como les dije en la introducción, algunos llaman a este evento la última cena. Sin embargo, me gusta más pensar en este evento como la primera cena, porque es la que inaugura precisamente lo que sería ese nuevo orden en cuanto a la cena de la Pascua, el que le da una nueva dimensión, que le da un giro para apuntarlo a lo que originalmente debía apuntar, a Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que el Señor hace es asociar el pan con el cuerpo suyo, con el cuerpo suyo. Ahora, hay varias cosas que mencionar aquí. No significa que literalmente el pan se está convirtiendo en el cuerpo de Cristo, como se cree desde el dogma católico romano. La Iglesia Católica enseña que en el momento de la Eucaristía, lo que sucede por medio de la consagración de la Eucaristía es que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Según el Concilio de Trento, lo que sucede allí es una transustanciación, es decir, aunque el pan sigue preservando su forma de pan, color de pan, sabor de pan, olor de pan, de acuerdo al dogma católico, ese pan es literalmente el cuerpo de Cristo. De hecho, es tan así que en algunas instrucciones acerca de la misa se le dice al sacerdote que no debe dejar caer el pan o la hostia al suelo, porque estaría dejando caer el cuerpo de Cristo. Y tienen incluso un ritual para que esos pedazos de pan que caen no caigan al suelo, sino que caigan en una especie de pañuelo que luego es llevado para ser purificado. Es decir, hay todo un misticismo alrededor del partimiento del pan que lo asocia directamente como si ese pan se estuviera convirtiendo en el cuerpo de Cristo. Lo cierto es que cuando ese pan estaba siendo partido, Jesús no estaba siendo partido. De hecho, Jesús estaba ahí, corporalmente estaba ahí. Él estaba simplemente entregando el pan como un símbolo, y esta palabra es importante. Es un símbolo, es algo que representa potencialmente el cuerpo de Cristo, pero no es que literalmente impregnamos, repito, no es que literalmente se convierte el pan en el cuerpo de Jesús. No vemos eso en ningún lugar en las Escrituras, y ninguno de los apóstoles vemos que haya enseñado esta doctrina o este dogma. Así que nosotros estamos claros en que lo que está sucediendo allí es solo un símbolo. De la misma manera que cuando Jesús dice yo soy la vid verdadera, Él no se está convirtiendo en una vid. Él está hablando en un sentido simbólico o en un sentido figurado. Cuando bien dice yo soy la puerta, no es que Él sea literalmente una puerta, sino que Él está hablando acerca de cómo Él es la entrada al reino de los cielos. Y eso debemos tenerlo bien en cuenta, porque a veces cuando, por ejemplo, se presencia el tema de la cena del Señor, muchas personas tienden a confundirlo con la liturgia de la Eucaristía en el contexto católico romano, pero no son las mismas cosas porque parten de entendimientos distintos.
Además de eso, cuando desde el dogma católico romano se participa en la Eucaristía, lo que se cree es que se está participando en un nuevo sacrificio de Cristo, en lo que se conoce como misa propiciatoria. De modo que cuando usted entra a la misa y se parte el pan, literalmente se está sacrificando a Cristo en favor de los asistentes a esa misa. Y esa es una de las cosas en las que nosotros diferimos radicalmente del dogma católico, porque nosotros creemos que Cristo ya ha sido sacrificado una vez por todas por nuestros pecados, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 9, y que no es necesario seguirlo sacrificando, porque ya su sacrificio se efectuó. Solamente debemos confiar en Él para salvación y creer en Él con todo nuestro corazón. De modo que yo diría que esta es una de las más grandes diferencias que nosotros encontramos entre el dogma católico y la doctrina de la Santa Cena o de la Cena del Señor que nosotros vemos en este pasaje. Habiendo hecho entonces esa aclaración, vamos a ver algunos elementos interesantes que Jesús simboliza en este pan. Él no solo está diciendo que Él es el pan, en el sentido en el que Él es el alimento que todos nosotros necesitamos, los que participamos de Él, para poder subsistir. Él lo dijo también en Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida que ha descendido del cielo, el que come mi carne no tendrá hambre jamás. No solo es en ese sentido, sino también en el sentido de que siendo un solo cuerpo, siendo un solo pan, Él es repartido en muchas partes. Y eso es lo que nosotros vemos también en 1 Corintios, en el capítulo 11, donde Pablo explicando cómo siendo nosotros un cuerpo, somos al mismo tiempo expresados de diversas maneras, a través de diversas iglesias alrededor del mundo, nosotros seguimos siendo el cuerpo de Cristo. Entonces ese símbolo de partir el pan es la manera de Jesús mostrar cómo Él a partir de ese momento existiría donde quiera que su nombre fuera invocado. Su cuerpo ahora sería una iglesia distribuida por el mundo. Y esto es bien interesante porque esto nos hace evitar a nosotros la jactancia de pensar que somos los únicos que tenemos la verdad, que somos los únicos que confesamos a Cristo y que somos los únicos o la única iglesia que va a salvarse. Por supuesto, mis amados hermanos, que no, porque donde quiera que el nombre del Señor Jesucristo es invocado, allí está el Señor. Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está allí en medio de ellos. Y eso nosotros debemos considerarlo y debemos tenerlo bien en cuenta. Entonces, el pan es el símbolo del cuerpo de Cristo. El pan es el símbolo del alimento espiritual que nosotros recibimos, pero el pan también es el símbolo de ese sacrificio que tuvo que ofrecerse, de la premura con la que ellos tuvieron que salir. El cuerpo partido del Señor Jesucristo, el cuerpo que es dividido en muchas partes, de la misma manera que Jesús tuvo que ser quebrado, como dice Isaías 53, quebrantado en la cruz del Calvario para nuestros pecados. Cuando el pan se parte, lo que nos está recordando es que el Señor Jesucristo también fue herido y molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga fuimos curados y sanados. Pero ese no es el único elemento que nosotros tenemos en esta cena. Jesús sigue diciendo en el versículo 23, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Aunque el vino no debía estar obligatoriamente en la Pascua, sí era una costumbre que el vino estuviera presente en todas las comidas de los judíos, especialmente porque era con lo que acompañaban la mayoría de celebraciones, lo que ellos estaban comiendo. Así que era normal que en la cena de la Pascua se sirvieran varias copas de vino con respecto a ciertos tiempos, una en la apertura, una antes del pan, una copa de acción de gracias y una copa final de despedida. Algunos creen que esas 4 copas eran las que usualmente por costumbre se usaban
en la celebración de la Pascua. Pues bien, en una de esas, como lo llamaríamos nosotros, brindis, o en uno de esos momentos en los que una de las copas era levantada, Jesús levanta la copa de bendición y da gracias a Dios. Y le dice a los discípulos que están allí, a los 11, esto es mi sangre, después de haber dado gracias. De hecho, de allí es donde viene la palabra Eucaristía, de la palabra eucharística, en griego, que es básicamente dar gracias. Entonces el Señor da gracias a Dios y bendice la copa y la da de beber a ellos. Y les dice algo interesante. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Miren, yo les dije al principio que la Pascua tenía básicamente 3 elementos. Hierbas amargas, que era lo que les recordaba la amargura de haber salido de Egipto, que normalmente estaba en un plato de salsa en la que mojaban el pan. Tenía pan sin levadura, que recordaba la premura con la que tuvieron que salir, que no dio tiempo de que el pan leudara. Y también tenían un cordero en la Pascua. Sin embargo, noten aquí que Jesús no está usando el elemento del cordero. ¿Por qué creen ustedes? Porque Él es el Cordero, exactamente, porque Él es el Cordero. Y entonces toma un nuevo elemento, el elemento del vino, y le da un símbolo. Él dice, este vino les va a recordar a ustedes que yo soy el Cordero Pascual y que este color rojizo representa la sangre que yo voy a derramar por muchos. Qué interesante, ¿verdad? Porque el Señor nos está mostrando aquí que en la Pascua, tal como lo dijo Juan al inicio del Evangelio, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De modo que cuando se participa de la cena del Señor, lo que estamos recordando es precisamente a través del jugo de uva, del fruto de la vid o del vino, como quiera llamarlo, que Él derramó su sangre por nuestros pecados. Que su cuerpo herido y molido hizo que se derramara sangre, y ojo, la sangre para sellar un nuevo y mejor pacto. Esto es todavía mucho más interesante, porque Dios había establecido un pacto con Abraham, pacto que había ratificado con Moisés, pacto que había ratificado a David, y pacto que vino a hacerse mucho más claro en los días de Cristo. Pero como dice la Biblia que todo pacto debía sellarse con sangre, el Señor Jesús sella ese pacto con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y en este nuevo pacto, que está basado en nuevas y mejores promesas, nosotros recibimos el perdón de los pecados solamente por la fe en Jesús. En eso consiste ese nuevo pacto. Nosotros somos adoptados como parte del pueblo de Dios, como parte de la familia de Dios, solamente por confesar nuestros pecados y por la fe en el glorioso Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros vemos aquí, mis amados, en este pasaje de las Escrituras. Nosotros estamos viendo al Señor Jesús establecer un nuevo pacto con su sangre, la sangre del Cordero derramada por nuestros pecados. Ahora, eso nos lleva a nosotros, hermanos, a descansar en la certeza de que el sacrificio de Cristo es suficiente para nosotros. De que su sangre cubre todos nuestros pecados. Y es algo que no podemos olvidar. Cuando nosotros pecamos, normalmente el enemigo va a tratar de que nos sintamos frustrados, de que sintamos que no hay perdón para nosotros, de que sintamos que todo está perdido, de que sintamos que no hay ninguna esperanza. Pero mi hermano, la sangre de Cristo nos limpia a nosotros de todos nuestros pecados. Es la base del pacto, que cuando pecamos nosotros podemos correr a Cristo y Él perdona todos nuestros pecados y todas nuestras culpas. Que podemos acercarnos a Él confiadamente y su sangre borra todas nuestras rebeliones. Y ojo, porque esta sangre no solo está
dada para purificar, es decir, para limpiar externamente el cuerpo de pecado, sino para erradicar completamente todo aquello que nos lleva a nosotros al pecado. Por eso decimos que es un nuevo y mejor pacto. En el Antiguo Testamento era necesario que se empleara la sangre de un cordero para que la sangre de ese cordero cubriera la culpa. Pero ahora en el nuevo pacto, la sangre del cordero inmolado, la sangre de nuestro Señor Jesucristo quita el pecado del mundo. Y esa es una de las cosas, mis amados, más gloriosas contenidas en el Evangelio del Señor Jesucristo. Que la sangre de su muerte, de su sacrificio, quita todos nuestros pecados. Quita todos nuestros pecados. Así que tenemos en esta nueva Pascua, que no es reemplazo de la vieja, sino como mejora o como amplía o como le da sentido a la antigua Pascua. Esta nueva Pascua establecida por el Señor Jesús tiene un nuevo significado para el pan, o un más claro significado para el pan, un más claro significado para el cordero, cuya sangre está representada en el vino, pero también está anclada a una nueva esperanza, lo que nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Miren lo que dice el texto. Y les dijo, versículo 25, de cierto os digo, no beberé más el fruto de la vid, es decir, no beberé más este vino, hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Jesús está anunciando allí su muerte inminente. Jesús está anunciando que Él, al salir de allí, va a ir a la cruz a morir. Pero Él les está al mismo tiempo dando una esperanza a los discípulos. Les está diciendo, yo no voy a beber más aquí porque voy a morir, pero yo voy a beber en el reino de Dios. Hay una vida mucho más allá de esta muerte. Y hay una vida que no es abstracta, que no es azul, que no son nubes. Es una vida real, donde comemos, donde participamos, donde hablamos, donde nos comunicamos, donde existimos como seres reales, que disfrutan de Dios y de lo que Él ha creado. Así que Él les dice a ellos, yo voy a morir, pero no se preocupen, habrá un día en que en el reino de Dios yo voy a beber del vino. Noten, mis amados, cómo estas palabras del Señor Jesucristo ubican esta nueva Pascua en el medio de lo que sucedió hacia atrás con el pueblo de Israel y lo que sucederá hacia adelante con los hijos del reino de los cielos. Es decir, es un evento que mira hacia atrás para tomar esos elementos y decir, yo soy el cumplimiento del pan y del cordero, pero que también mira hacia adelante para anunciar que en el reino nosotros estaremos con Él. Y esto es lo que llamamos una nueva esperanza. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, entonces estamos recordando esas dos cosas. ¿Cuáles? Número uno, estamos recordando el pasado en el sentido de lo que Cristo hizo por nosotros, siendo el Cordero que murió por nuestras culpas y que nos libró de la esclavitud del pecado, una esclavitud mucho más grande que la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, pero también estamos mirando hacia el frente. ¿Y qué estamos mirando al frente? Estamos mirando el reino de Dios, a donde iremos, la meta, la ciudad celestial, donde estaremos un día participando de la gracia eterna del Señor Jesucristo, la que Él ha creado para todos nosotros y donde estaremos con Él eternamente y para siempre. Eso es maravilloso. Y por eso les decía al principio, mis amados, que la cena del Señor es crucial en la fe cristiana, porque nos recuerda el perdón de nuestros pecados y nos anima a confiar en la esperanza que tenemos en Jesús. Estos días han sido difíciles y una de las cosas que lo ha hecho difícil ha sido el no poder tomar la cena como iglesia, el no poder sentarnos juntos y compartir la cena del Señor. Y es una de las cosas que más anhelo, mis amados hermanos, que podamos participar pronto.
Pero hermano, yo creo que eso está permitiendo que en nuestros corazones se cree un deseo mucho mayor, mucho más profundo, por estar reunidos con el cuerpo diverso de Cristo, para poder partir el pan y recordar que su cuerpo fue partido por el nuestro, pero también para poder recordar nuestra esperanza. Mi amado hermano, es cierto que no estamos tomando la cena con la regularidad con la que lo estábamos tomando, pero tenemos la palabra de Dios para estos días tan difíciles, para recordar que Él sigue siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi hermano, la cena tiene el propósito de recordar, de que nosotros no olvidemos, porque somos fáciles para eso, somos rápidos para olvidar, mejor dicho, si por nosotros fuera, hermanos, a las 3-4 semanas de no tomar la Biblia, de no recordar nada, de no congregar, nosotros no tendríamos ni memoria de lo que el Señor ha hecho. Pero el Señor nos dejó este medio de gracia, considerando nuestra debilidad como un recordatorio de su sacrificio y de nuestra esperanza. Mi amado, allí estamos nosotros, entre lo que Él hizo y lo que Él hará por nosotros. Y eso tiene que darnos aliento. Lo que sea que tú estés atravesando ahora, lo que sea que tú estés viviendo ahora, recuerda lo que Él hizo y lo que Él hará. Por donde sea que tú estés sufriendo, ya sea en tu cuerpo físico, emocionalmente, por la soledad, por cualquier sea la razón, por favor, mira al Señor Jesucristo hoy. Y míralo muriendo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y míralo en el futuro, sentado en su trono de gloria, reinando por los siglos, y nosotros con Él. Cuánto aliento y cuánta esperanza hay allí, mis amados. Eso es la cena del Señor. El Señor ha prometido que estaremos con Él por los siglos de los siglos. Que nuestras almas puedan cobrar aliento en esta verdad. Que podamos recordar que Él es nuestro pan y que Él es suficiente para nuestras vidas. Que no necesitamos nada más. Y tal vez en momentos en los que experimentamos hambre y hay preocupación por el trabajo, por el alimento, por qué vas a hacer el otro mes. Ojalá tú puedas recordar, mi hermano, Él es nuestro pan. Él es nuestro alimento, Él es nuestro sustento. Su sacrificio es suficiente para nosotros. Y espero que también podamos recordar, mis amados, que si el pecado aparece en nuestras vidas, que si nos hemos visto golpeados por la desesperanza y hemos llegado a defraudar a nuestro Señor, la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Tú puedes correr a Él. Y la Biblia dice que si tú te arrepientes, tú podrás participar del privilegio de ver tus pecados completamente limpiados por su sangre. Pero hermanos, nosotros también necesitamos en el día de hoy recordar a dónde vamos a ir, qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. El reino de los cielos. Necesitamos recordar que Él es nuestro Redentor, que Él es nuestro Salvador. ¿Y a dónde más nosotros iremos? Si solamente en Él, hermanos, hay palabras de vida eterna. Que Dios nos ayude a desear profundamente un día poder participar de esta cena juntos otra vez, pero un día también poder comerla con nuestro Señor en la eternidad. Y si tú todavía no eres parte del pueblo de Dios, nota, Judas no estaba aquí, como tampoco están aquellos que no son parte de su pueblo, pero no te preocupes, tú puedes hoy por la fe confiar en Cristo con todo tu corazón y venir y participar de Él, comer su carne, su cuerpo, ser parte de su cuerpo y participar también de su sangre, ser limpio de todos tus pecados. Si tú hoy confías en Cristo, tú tendrás ese privilegio. Si tú hoy te arrepientes de tus pecados, tú podrás participar de Él y el Señor te limpiará y perdonará todas tus culpas y serás parte de su pueblo y podrás celebrarlo aquí y celebrarlo por los siglos de los siglos y por la eternidad junto a Él. Esa es una de las mayores y más grandes promesas que nosotros tenemos. Que Dios nos ayude. Oremos.
Señor, gracias por recordarnos, oh Dios, a través de esta cena que vimos aquí, dos cosas importantes. Número uno, que tú eres nuestro pan suficiente y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y número dos, que incluso después de esta vida, nosotros estaremos contigo. Y lo estaremos, Señor, por toda la eternidad. Oh Señor, no permitas que nuestras mentes, debilitadas por la frustración y el engaño de este siglo, se vean, Señor, afectadas por la poca memoria o el poco recuerdo de tu obra. Ayúdanos a verte como el Cordero que se dio por nuestros pecados y que entregó su vida por nuestras culpas, y a rendirnos a ti completamente, Señor. Tu sangre nos limpia de toda maldad y nos purifica de todo pecado, y qué bueno que podemos tener esa esperanza hoy, Señor, que tu sangre nos limpia de todo pecado. Gracias por la esperanza de gloria eterna y de estar un día contigo, Señor, participando del reino y comiendo junto a ti, Señor, de la mesa. Como dice el Salmo 23, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que así sea, Señor. Permítenos pronto como iglesia poder reunirnos para participar de este privilegio de la cena del Señor y comerla junto a nuestros hermanos y poder recordar, Señor, todo lo que tú esperas que nosotros recordemos de ella. Anhelamos ese día, pero anhelamos aún más el día que podamos comerla en el reino y participar de ella, Señor, al lado tuyo, para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Que el Señor les guarde y la gracia y la paz del Señor repose en cada corazón. Y que Dios les guarde en todo momento. Mis amados hermanos, no dejen de orar los unos por los otros. No dejemos de animarnos y alentarnos con estas palabras. Y no dejemos de recordar de dónde nos sacó el Señor perdonando nuestros pecados y hacia dónde iremos en la eternidad por causa de su sacrificio. Un abrazo entrañable, mis amados. Les amo profundamente. Espero verlos pronto. Bye bye. Que el Señor les bendiga. Salúdense con los que están a su lado, hermanos. Gracias y paz.